¿Cómo están, chicas de tercero y cuarto año de secundaria? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. La saluda la Miss Mariana y esta semana continuamos aprendiendo. Recuerden, estos videitos se dividen en dos partes. En la primera parte vamos a estar haciendo la retroalimentación, aspectos que podemos mejorar con respecto a nuestra última entrega. Y en la segunda parte nos vamos de lleno a la actividad de esta semana, que dicho sea de paso, es una actividad con la que vamos a aperturar la segunda unidad, que es la unidad que corresponde al mes de mayo. Así es que sin más, comenzamos. Muy bien, chicas, entonces vamos a comenzar con la retroalimentación, en este caso la retroalimentación de nuestra última actividad, que fue el discurso argumentativo oral. Recuerden que el discurso argumentativo oral fue esta actividad que de alguna forma cerraba toda la primera unidad, todo el tema de la primera unidad que giró en torno a participación ciudadana. ¿Sí? Recuerden, lo que nosotros pretendíamos con nuestro discurso es dar alguna propuesta que de alguna forma promueva o incentive la participación ciudadana, ¿sí? Que fue el problema que detectamos y el problema que hemos estado trabajando a lo largo de toda la primera unidad, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con esta parte de retroalimentación y como pueden ver, les voy a estar dando 4 consejitos, 4 pautas muy puntuales de aspectos que siento podemos mejorar o podemos pulir para próximas presentaciones, ¿sí? Comenzamos con el primer punto, que era el propósito de nuestro discurso. Esto es algo que se los repetía una y otra vez en videos anteriores. Y es que el propósito de nuestro discurso era convencer al oyente. Buscamos convencer al oyente. Entonces, todas nuestras acciones, todos los aspectos que nosotros escribamos en nuestro discurso, todas las estrategias que nosotros utilicemos en nuestro discurso argumentativo oral, giran en torno a esto. Buscan este propósito, buscan cumplir con este propósito, ¿sí? Los gestos de mi rostro, todas mis expresiones faciales, de mis manitos, mi desplazamiento, las palabras que escojo, el volumen de mi voz, todo gira en torno a este punto, a que buscamos convencer. ¿Qué significa convencer? Hacer que la persona que te escucha tome en cuenta tu postura, que adopte tu postura. ¿Sí? La estamos convenciendo de que lo que nosotros decimos es correcto. Básicamente buscamos enamorar a esa persona, ¿sí? Enamorarla de alguna forma para que se sienta identificado con lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros hagamos, las palabras que escogemos en nuestro discurso escrito, los movimientos de nuestra carita, de nuestras manos, nuestra voz, todo gira en torno a esto. Busca esto, ¿ok? Busca convencer al oyente. Continuamos entonces, segundo punto, tiene que ver con el manejo de nuestra entonación, ¿sí? Hubieron discursos muy interesantes con unos argumentos bastante sólidos que me llamaban mucho la atención, pero sentía que el ritmo de la voz, que la entonación era muy monótona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un discurso se maneja siempre en el mismo tono? ¿No? Por ejemplo, cuando hago un discurso hablando de esta manera todo el tiempo, del inicio hasta fin. ¿No? Cuando hablo siempre en un mismo tono todo el tiempo, ¿qué pasa? Se vuelve un discurso tedioso, un discurso aburrido. Y recuerden, ¿qué estamos buscando? Convencer al oyente, atraer al oyente a nuestro discurso. Entonces no podemos hablar todo el tiempo en el mismo tono. Tenemos que ir variando el volumen de nuestra voz, ir variando el ritmo con el que estamos hablando, ¿sí? Entonces, esos aspectos son importantes cuidar porque, nuevamente, refuerzan y van a lograr que cumplamos con el propósito, convencer al oyente. Punto número 3, tiene que ver con evitar las pausas innecesarias. Eso pasó mucho, siento, porque estuvimos leyendo, ¿verdad? Y no tiene nada de malo, no había ningún problema en que leamos nuestro discurso, pero cuando leemos nuestro discurso sin previos ensayos, pasa que vamos leyendo y hay pausas que nos cogen un poco de sorpresa. Entonces, o las palabras que vienen, como no las hemos ensayado, no sabemos muy bien cómo leerlas o no sabemos muy bien qué tono darle, entonces se sienten algunos silencios, ¿no? que son innecesarios, que no ayudan o que no, de alguna forma, no nos ayudan a expresarnos con mayor fluidez. ¿Sí? Entonces vamos a evitar esas pausas innecesarias. ¿Y esto cómo se logra? Leyendo varias veces nuestro discurso hasta familiarizarnos con él, ¿sí? Entonces, un aspecto que siento, estuve viendo mucho en sus entregas y que podemos evitar para próximas actividades. Continuamos con el último punto y es el tema
yo también les estuve remarcando muchísimo en videos anteriores, y es el tema de la seguridad, de la confianza. Tanto como si me enviaron un video, como si me enviaron un audio, yo podía percibir que estudiantes se sentían más seguras, ¿sí? El tema de la seguridad definitivamente no se logra de la noche a la mañana, ¿no? Esto requiere práctica, se logra con práctica. Por eso les decía, ensayen primero sus discursos, pueden hacerlo frente a sus papis, frente a sus hermanos, por una videollamada con sus amigos o por último frente a ustedes en un espejo. Practiquen su discurso, ¿no? Una y otra vez hasta que lo perfeccionen. Y para próximas actividades orales lo mismo. Practiquen. Cuando ustedes practican, ya se sienten más seguras de lo que van a decir en vivo, ¿no? Se sienten más seguras de lo que hacen, de lo que dicen. Y todo esto se nota en cámara, se nota cuando alguien está seguro, se nota por su postura. Es muy diferente que yo haga un discurso así, hablando así, mirando a todos lados, a que yo haga un discurso, ¿no? Con una buena postura, mirando a la cámara y expresándome en un tono de voz adecuado y muy segura y confiada de lo que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces son 4 aspectos que debemos mejorar para próximas entregas. Número 1, vamos a buscar convencer al oyente. Número 2, mejoramos la entonación, ritmo de nuestra voz. Punto número 3, evitamos las pausas innecesarias, esos silencios chiquitos que están en lugares donde no deben estar. Y punto número 4, vamos a demostrarnos con mayor seguridad, ¿no? Esta ha sido una de las primeras actividades orales que hemos estado trabajando. Así es que definitivamente siento que en próximas actividades, en próximas entregas, lo vamos a estar haciendo muchísimo mejor. ¿Sí, chicas? Entonces, con esto terminamos la primera parte del video, no solamente la primera parte del video, sino que estamos cerrando todo el tema de la primera unidad, que fue participación ciudadana. Las felicito, ya nuestro bloque de clases personales voy a ir felicitando a algunas estudiantes que siento lo hicieron muy bien a lo largo de esta primera unidad. Así es que ahora sí, vamos de lleno a la segunda parte del video en la que vamos a comenzar nuestra segunda unidad. Y para introducir el tema de la segunda unidad, quise comenzar con algunas postales, algunas imágenes, como la que tenemos en pantalla, que de alguna forma buscan retratar la realidad que estamos viviendo, que continuamos viviendo, porque aún continuamos en pandemia. Al parecer las crisis o situaciones problemáticas que estamos atravesando en pandemia no terminan. Entonces, he querido sacar algunas imágenes para demostrar justamente esto, ¿no? Para ejemplificar un poquito esto que estamos viviendo todavía. ¿Okay? Vamos a comenzar con la que ya tenemos en pantalla y es esta imagen que de alguna forma retrata una protesta, la protesta de los médicos. Y si vemos sus carteles, justamente nos vamos a dar cuenta de aquello que están reclamando, ¿no? Dice, no hay mascarillas, estamos desprotegidos, tenemos familia, no nos maten, queremos protección, ¿no? Entonces, ¿qué retrata esta imagen? ¿No? Retrata justamente la crisis que se está viviendo en el sector salud, donde no hay insumos necesarios, tanto para que los médicos se protejan, a veces los médicos deben de pagar por sus propios utensilios de protección, tanto para los médicos, para los pacientes, no tenemos camas UCI, no tenemos camas suficientes. Entonces hay una escasez de recursos terribles que nos está llevando a una crisis ¿no? bastante negativa en el sector salud, ¿no? Primer punto, entonces, este problema en el sector salud. Vamos a ver la siguiente postal. Y esta postal va un poco de la mano con la imagen que vimos anteriormente, ¿verdad? Debido a la escasez de recursos que hay en los hospitales, a la escasez de recursos tanto para médicos como para pacientes, pues muchas familias que sufren los estragos del COVID han optado por atenderse en sus domicilios, ¿no? Y al tener que atenderse en sus domicilios, pues requieren salir para conseguir oxígeno. Entonces ahí tenemos las colas que se forman de estos familiares que buscan oxígeno para sus seres queridos, ¿no? Largas colas que se forman, oxígeno que deben de conseguir pese a que es un insumo que cuesta, ¿verdad? Es un insumo que no es gratuito, que no es barato, ¿no? Entonces nos lleva a una nueva crisis, ya a una crisis de tipo de repente social, en el que las personas no, y como consecuencia de lo primero que vimos, ¿no? Como hay escasez en los hospitales, pues las personas se tienen que atender en su casa y se deben atender en su casa personas que de repente no cuentan con los recursos necesarios para atenderse en casa. Entonces eso nos lleva a una segunda crisis, ¿no? La crisis que viven las personas que se atienden en casa y que deben de salir a buscar oxígeno, no solamente todos los días, sino que cada cierto tiempo, ¿no? El oxígeno se renueva
cada cierto periodo de horas. Entonces deben de salir una y otra vez a buscar ¿no? Estos balones. ¿Ya? Entonces vemos ahí una segunda fotografía de nuestra realidad, de lo que es nuestra realidad actualmente. Y vamos con una tercera imagen. Y es esta imagen que justamente retrata el tema del comercio ambulatorio, ¿no? De los ambulantes, la realidad que viven las personas que durante pandemia se quedaron sin trabajo y que ahora deben de salir a las calles, de repente a vender algunos productos para poder subsistir, ¿no? Entonces ahí tenemos otra realidad, ya no es una realidad netamente de hospitales, ¿no? Sino que es una realidad ya de tipo económico, ¿no? Cómo el sector económico se ha visto afectado a raíz de esta pandemia y cómo las personas que por ahí habían comenzado a emprender algunos negocios, pues han tenido que retroceder y volver al comercio ambulatorio. Bien, entonces, como podemos ver, todas estas imágenes han buscado retratar la realidad que vivimos, que continuamos viviendo porque seguimos en pandemia y lamentablemente estos problemas hasta el momento no se han solucionado. ¿Sí? Entonces, con todo esto vamos al tema de nuestra segunda unidad, que justamente es: proponemos soluciones a los problemas económicos provocados por pandemia. Nosotros ya hemos visto cómo varios sectores de nuestra sociedad se han visto afectados por el tema de la pandemia. Entonces, el tema y el propósito de nuestra unidad es buscar soluciones a estos problemas. Cómo de alguna forma podemos solucionar en cierta medida estos problemas que tanto afectan a nuestro país en estos momentos. Es un tema muy interesante y es un tema que busca no solamente reflexionar sobre la crisis que estamos viviendo, sensibilizarnos de repente un poquito más, porque seguimos en crisis, seguimos en una situación muy, muy delicada, tanto en salud, en economía, en lo político también, sino que busca proponer soluciones. ¿Qué podemos hacer desde nuestra posición para mejorar, para aliviar un poquito esta situación? ¿Sí? Entonces, este es el tema de nuestra unidad. Es el tema que vamos a estar trabajando estas semanas de mayo y vamos a comenzar ampliando un poquito el panorama, ¿sí? Vamos a ampliar un poquito el panorama y es qué debemos saber sobre el problema. ¿Qué problema? El problema de crisis, ¿no? La crisis que se vive en nuestro país en pandemia. Vamos a retratar un poquito mejor la imagen. Punto número 1, dice datos del PBI. PBI, ya saben, Producto Bruto Interno. Dice, según el INEI, el Producto Bruto Interno, que es el valor total de los bienes y servicios generados en el país durante un año, tuvo una caída de 9.4% en el 2020. 9.4% es muchísimo, es casi el 10% de nuestro PBI que se ha visto afectado por todo este tema de la pandemia. Punto número 2, el desempleo, ¿no? Lo que habíamos visto en la imagen anterior. El INEI indica que la tasa de desempleo en el tercer trimestre del 2020 fue del 9,6%. 9,6% de desempleo. No estamos hablando de personas que tuvieron que cambiarse de empleo o que tuvieron que ir a trabajar en otro oficio que no era el suyo, sino de personas que no tienen ningún empleo, que actualmente no tienen ningún medio de subsistencia. Es el 9,6%, una tasa bastante alta. Vamos a ver el tercer punto, es la informalidad, lo que habíamos visto también anteriormente. Y es lo que les decía, ¿no? Trabajadores independientes retoman actividades como medio de subsistencia ante la disminución o pérdida total de sus ingresos, ¿no? Lo que pasaba mucho de repente con comerciantes en gamarra, que tenían sus puestos independientes, eran trabajadores independientes, tenían sus puestos, ¿no? Trabajaban de forma independiente, pero ahora han tenido, al ver la disminución o pérdida total de sus ingresos, ¿no? Porque, por ejemplo, las galerías de gamarra han cerrado, entonces no hay de dónde generar ingresos. Entonces han tenido que recurrir a el comercio informal o ambulatorio. Vamos al cuarto punto, que es la desigualdad. Dice, personas en situación vulnerable que no cuentan con mecanismos de protección frente a la pérdida de ingresos y es más difícil llegar a ellas. ¿Qué pasa? Salieron los famosos bonos, ¿verdad? Los famosos bonos de alguna forma de reactivación económica, los bonos que fueron llegando a las personas. Pero ¿qué pasa con las personas que viven en situación muy vulnerable? Personas que de repente no están empadronadas, personas que de alguna forma no pudieron acceder a este bono. Ya no tienen actualmente medios para subsistir porque además se quedaron desempleadas, además de alguna forma buscaban subsistir del comercio ambulatorio, ¿no? Pero de todas maneras no generan los ingresos que de repente antes podían generar,
¿no? Entonces tenemos ahí un cuarto problema. Quinto problema, el tema del derecho a la salud pública. Y es que debido a la alta demanda, no todos logran acceder a los hospitales, por lo que se vulneran sus derechos a la salud, ¿no? Se supone que todos tenemos derecho a la salud, se supone que si nos sentimos mal podemos acceder a un hospital. Sin embargo, como hay tanta demanda, como los hospitales tienen tanta demanda de atención, tanta demanda de pacientes, no se dan abasto, entonces llega un punto en el que las personas no pueden acceder a ese derecho, ¿no? A eso que todos deberíamos poder acceder, que es la salud, ¿no? Y el quinto punto, que es la educación virtual, ¿no? Y es que no es accesible para todos, ¿no? Si bien el gobierno implementó nuevas plataformas, estamos por la plataforma Aprendo en Casa, tanto por radio, televisión y sitios web, hay personas que no tienen acceso a esas plataformas, ¿no? Que de repente no cuentan con datos móviles para ver videos como los que yo les estoy grabando ahora, que de repente no cuentan con luz en sus domicilios y no pueden acceder pues, a la televisión, o que viven en zonas muy alejadas, a donde no llegan las señales de internet o que no llegan las señales de telefonía, entonces no pueden acceder a sus clases, ¿sí? Entonces, este es un retrato de lo que estamos viviendo actualmente, lo que ya estamos viviendo hace poco más de un año, y es una situación que hasta el momento, una serie de problemas que hasta el momento no se les ha dado solución, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta unidad es justamente tratar de buscar acciones, ¿no? Tratar de buscar ciertas soluciones que de alguna forma busquen aliviar estos problemas. Definitivamente va a ser un poco complicado, ¿no? Tratar de cambiar todo el panorama de la noche a la mañana, pero quiero pensar que hay pequeñas acciones que podemos hacer para justamente apoyar o tratar de aliviar un poco esta situación. Y justamente en torno a esta problemática, esta semana vamos a estar desarrollando una lectura que va a buscar ilustrarnos un poquito más acerca de estos detalles, de esta serie de situaciones difíciles que está atravesando nuestro país en estos momentos, ¿sí? Vamos a darle un ojito a esa lectura. Es la lectura que nos presenta esta semana la plataforma Aprendo en Casa. Y la lectura tiene como título Una mirada a la problemática económica y social del Perú en tiempos de pandemia. Como les decía, es una lectura que busca ilustrarnos, que busca dar a conocer un poquito más acerca de estos problemas. ¿Sí? Aquí tenemos la lectura. De alguna forma nos ilustra no solamente los problemas que estamos atravesando en lo económico, sino también en lo social, ¿sí? Entonces, esta semana he pensado no dejarles una actividad como tal, sino que esta semana vamos a estar realizando nuestro momento sincrónico por medio de una plataforma diferente. Vamos a estar realizando una reunión por ahí por Google Meet para poder debatir, para poder intercambiar ideas, hacer una especie de tertulia de repente en torno a esta lectura, a sus opiniones. De repente quiero conocer un poquito sus experiencias, si es que tienen familiares por ahí que se han visto afectados con este tema de la pandemia, con lo que nos está diciendo la información de este texto, me gustaría saberlo. Así es que esta semana no he organizado una tarea como tal o una actividad como tal, sino que esas preguntitas que yo les podría hacer de comprensión con respecto a esta lectura, se las voy a estar haciendo en nuestro momento sincrónico, y nuestro momento sincrónico esta semana se va a llevar a cabo por la plataforma Google Meet, justamente para poder hacer un intercambio de ideas, ¿no? Quiero escuchar su parecer, quiero escuchar sus experiencias, sus opiniones, y por ahí también escuchar de repente aquellas soluciones o aquellas propuestas que nazcan de ustedes para solucionar un poquito estos problemas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando esta semana, por eso no les estoy presentando un archivo Word como normalmente lo hago, sino que vamos a estar, la actividad de esta semana consiste en leer de lleno una y otra vez esa lectura, interiorizar esta lectura, y luego participar en nuestro momento sincrónico por la plataforma Google Meet, en la que vamos a estar intercambiando ideas al respecto. Muy bien, entonces esa es la actividad para esta semana. Estoy muy contenta porque va a ser la primera vez que voy a poder escuchar a mis estudiantes, eso me tiene muy emocionada, y vamos a poder compartir ahí nuestras opiniones. Muy bien, entonces eso es todo por esta semana por la plataforma de YouTube. Me despido hasta la próxima semana, y en unas horitas o en unos días nos estamos viendo por nuestro momento sincrónico en esta semana por Google Meet. Nos vemos, cuídense mucho, chao.